Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo en este lunes 30 de enero, poniendo fin al primer mes de 2023 y con ello, digamos que repasando, o intentaremos repasar lo que ha sido esta vuelta a la competición de todos nuestros equipos, sobre todo de los equipos senior, y lo que les queda por delante, los objetivos marcados, las posibilidades y la realidad, la auténtica realidad, porque son pocas jornadas las que quedan en algunas de las competiciones y cada vez es más complicado poder reaccionar cuando hay un mal resultado. No fue una jornada excesivamente brillante, sobre todo en lo que al primer equipo de fútbol se refiere, pero sí hubo otros resultados muy interesantes y hubo algunos partidos de base que también tuvimos ocasión de disfrutar, que verdaderamente nos congratulan, nos llenan de esperanza y nos hacen ver el futuro con bastante esperanza. Comenzamos. Bien, pues indudablemente el peor resultado de la jornada se daba en la tarde del sábado en el Municipal de Cabezo de Torres dentro de la territorial preferente, en un partido que casi dábamos ya por finalizado con el empate a 0 inicial, en un partido en el que la Varán no había hecho el encuentro más brillante de lo que va de competición, ni muchísimo menos, y en un encuentro en el que el rival quizá pues le ganó en intensidad, de hecho, incluso en cartulinas amarillas, ya que el equipo de Iker vio solamente 2 amonestaciones por 6 del conjunto del Cabezo de Torres, que tuvo la suerte, el acierto, o como le quieran llamar, de marcar en tiempo de prolongación, en el minuto 92, lo que supuso una explosión de alegría para el equipo del Cabezo y, por supuesto, un auténtico jarro de agua fría para una Varán que se complica sobremanera su situación en la tabla clasificatoria. De hecho, y después lo repasaremos con tranquilidad, el Abarán a día de hoy está en posición de promoción de permanencia y quedan solo 5 jornadas para acabar la liga regular. Bien es cierto en que se tiene que enfrentar a 3 equipos que están por debajo en la tabla clasificatoria a los que podría descolgar, pero no menos cierto es que esos partidos, y sin temor a equivocarnos, van a ser auténticas finales, sobre todo el del próximo domingo en casa ante el Villa de Fortuna. El Abarán en la tarde del sábado salió con un once inicial en el Municipal del Cabezo, con Pedro Javier en portería, en la línea defensiva Ismael, Luis Galindo, Dridri y Pedro Marín, 2 hombres por delante, Dani Cánovas y Juanfran, y 4 hombres con vocación ofensiva, Cosme, Benji, Cristóbal y Fenol. Es decir, una alineación en la que cambiaban algunos nombres, pero prácticamente con un esquema habitual de Ignacio Fernández, de Iker, siempre con esa proyección ofensiva, siempre intentando mandar en el partido. Pero a veces los choques, los duelos directos, la intensidad, hay circunstancias que no se pueden medir desde la libreta, desde la táctica, y luego pues hay otras circunstancias que van marcando el partido, y sobre todo esa de que cuando se da casi por hecho el empate, que no era un resultado brillante, pero que sí podía haber valido a la Varán para, por una parte, ganar el golaveraje al rival y por otra, seguir hoy por encima de este mismo rival en la tabla clasificatoria. Pues en cambio, en ese tiempo de descuento, hasta que el árbitro no pita el final, no hay verdad más grande que esa, no se puede dar por hecho, no se puede dar nada por conseguido y finalmente los puntos quedaron en el equipo que actuaba como local, en el Cabezo. En cuanto a los cambios, en el descanso 2 hombres se quedaban en el banquillo, 2 hombres de la línea defensiva, Ismael y Dridri, y salían en su sustitución Parra, que podía ocupar plaza en esa zona defensiva, y Javi Hielo, un hombre de ataque, lo que probablemente propició que Cristóbal retrasara su posición. En el minuto 59, Cosme dejaba su lugar a Adel, otro hombre de más o menos posición idéntica, un extremo, un hombre con carácter ofensivo, y en el 68 era Benji quien era sustituido por Álvaro Ato, otro jugador de ataque, otro de los chavales del equipo filial que están teniendo una destacada participación en este año en una de las cuestiones más positivas que están sucediendo en el Abarán en esta temporada, en esta irregular temporada 22-23. Es cierto que hace 3 semanas hablábamos de las posibilidades de jugar promoción de ascenso, incluso de obtener la primera plaza. Recordemos que por entonces el Abarán había enlazado
unos buenos resultados después de la última derrota en el partido final de primera vuelta ante el Plus Ultra, y se había situado tercero por vez primera en toda la competición, pero no es menos cierto que en 3 jornadas, siendo 2 de ellas además en casa, solamente se ha sumado un punto y la situación clasificatoria se ha complicado sobremanera. Ahora no vale lamentarse, solo trabajar y esperar el partido del próximo domingo como si de una auténtica final se tratara, para conseguir los 3 puntos y ver con mucho más optimismo el próximo lunes lo que quede de competición. El sábado, en Cabezo de Torres, no se pudo conseguir nada positivo. Cabezo de Torres 1, Abarán 0. Polideportivo. Información deportiva local. 17ª jornada en este grupo segundo de preferente. Estos fueron los marcadores. El Real 3, Plus Ultra 0, goleada al líder. Cabezo de Torres 1, Abarán 0, Beniel 0, Churra 1, con muchos apuros ganó el segundo clasificado Alcoliste, ya descendido Beniel. Villa de Fortuna 0, Molinense B 3, un partido que le puede pasar factura al equipo de Fortuna por su situación clasificatoria y por las expulsiones. Montecasillas 6, Jumilla 0, con este resultado el Jumilla, aunque no matemáticamente, en la práctica está también descendido. Y Yeclano B1, Los Garres 0, el filial del equipo del Altiplano, que sigue luchando y que todavía va a dar mucha guerra en lo que queda de competición. En la clasificación, líder sigue siendo el Plus Ultra con 31 puntos, pero ahora el Churra le pisa los talones, solamente tiene uno menos, 30. Tercero es el Real con 29. Y a partir de aquí, varios equipos, todos aspirantes a esas posiciones. Cuarto, Los Garres 27. Quinto, Montecasillas, 27. Sexto, Molinense B, 27. El séptimo es el Cabezo de Torres, el rival del Abarán en la tarde del sábado, con 26. Y octavo, el Abarán con 25. Recordemos que esta temporada los 4 últimos descienden y los 2 octavos clasificados tienen que jugarse un puesto por la permanencia, porque el otro, el que pierde esa eliminatoria, también desciende de categoría en esta barbaridad que supone descender 9 de 24 equipos en la territorial preferente, para que la próxima temporada solamente haya un grupo. Los puestos de descenso lo ocupan el Villa de Fortuna con 24, es decir, con un solo punto menos que el Abarán. Décimo, el Yeclano B con 22, a solo una victoria del equipo de las Colonias. Y ya un décimo bastante descolgado, el Jumilla, que tiene 12. Lógicamente, si hiciera los 15 puntos que quedan en juego, llegaría a los 27, pero eso supondría que, por ejemplo, el Fortuna, que es quien marca ahora la zona de descenso, no ganara siquiera uno de los 5 partidos que le quedan por disputar, y que ellos ganaran los 5, lo que es altamente improbable, y podremos decir ya a boca llena que el Jumilla está descendido, aunque no sea de forma matemática. Y quien sí lo está ya es el Beniel, que solamente ha sumado 6 puntos en lo que va de competición, y por lo tanto el próximo año estará en primera territorial. A partir de ahora hay que fijarse absolutamente en todos los detalles, incluidos los golaverajes particulares. Si hace 3 semanas hablábamos de que cuando el Abarán le ganó al Churra, el segundo gol conseguido en tiempo de prolongación podía suponer el jugar promoción de ascenso o ascender directamente, pues ahora tenemos que pensar en lo contrario. El Abarán, por ejemplo, tiene el golaveraje general empatado con su rival del sábado, el Cabezo de Torres, al que ganó en la ida también por la mínima. Pero en cambio, en el golaveraje general, el Abarán tiene una diferencia de 0 y el Cabezo de Torres 2. El que está por encima, Molinense B, nos tiene ganado el golaveraje particular y está 2 puntos por encima. Y así, varios equipos que están como Montecasillas, al que hay que visitar. Los Garres, con el que creo que sí tenemos el gol a favor, y ya no pienso en el Real, porque de 25 a 29 puntos, hoy por hoy, son demasiados puntos. Y por debajo, pues ya les digo, el Fortuna con 24 puntos, el Abarán ganó en la ida, el próximo domingo partido trascendental, porque caso de ganarle sería poner 4 puntos de por medio, más el del golaveraje. El Yeclano B tiene 22, hay que visitar Las Pozas en la penúltima jornada de Liga, esperemos que para entonces pueda estar todo solventado, porque sería, muy complicado tener que ir a ese campo a jugarse el todo por el todo. Y el Beniel, que es otro de los equipos que tiene que visitar las Colonias, pues ya descendido, suponemos que pueda ser una presa fácil, pero
cuidado, que cuando un equipo se quita el corsé y ya sabe que no tiene nada que hacer, pues juega con mucha más tranquilidad, y lo hemos comprobado en muchas ocasiones que suelen ser equipos que dan sustos precisamente en esa situación. Por tanto, a día de hoy, a 30 de enero, solamente hay que fijarse en el siguiente partido y conseguir cuanto antes al menos esas 3 victorias, que me decía ayer un jugador, que puede darle tranquilidad al equipo de cara a mantener la categoría y pensar en lo que pueda venir después a partir de marzo con esa competición que todavía está por determinar, y por supuesto en la temporada 23-24, donde ya por fin habrá un solo grupo de territorial preferente. En primera autonómica, también en la tarde del sábado, el Palmeral 0, Club Deportivo Ya del Campo 0. Importante, valioso el punto conseguido por el equipo que dirige Federico Salmerón en el Municipal del Palmar, en un partido que se le complicó mediada la primera parte con la lesión del meta titular de David Fernández, con rotura fibrilar en el abdomen que posiblemente le aleje casi en lo que queda de temporada regular, pero con la entrada en el campo de Loren, que bueno, ya durante las pasadas temporadas ha defendido en muchas ocasiones la portería del Club Deportivo Ya del Campo, y que precisamente tuvo algunas intervenciones, sobre todo en una de sus especialidades, el 1 contra 1 con delanteros, que evitaron que el equipo del Palmeral, revelación de la primera autonómica, marcara algún gol. El equipo de Federico jugó con David Fernández en portería, David Ros, Pérez, Valentín y Parra, José Antonio Marcos, Torrano, Melgarejo, Gatico y Panadero. 4 cambios realizó el míster del equipo verde. David Fernández era sustituido por Loren en el minuto 29. En la segunda parte, en el minuto 68, doble cambio. Se retiraban Parra y Torrano, saltaban al terreno de juego Adri Lerenas y Brian, y por fin en el minuto 74 un último cambio, y creo que es muy destacable, y es que Gatico se retiraba y le sustituía Mohamed Burús. Moja, un chaval cadete de solo 15 años. Prácticamente 15 años y medio, jugador de la base, jugador del equipo que entrena a Francisco Imerio, y creo que una noticia siempre importante que un chaval tan joven debute en categoría senior, y esperemos que sea signo de progresión, porque sinceramente cuando lo leíamos en la tarde del sábado en las redes del Club Deportivo Ya del Campo, nos traía a la mente algunos debuts en la plantilla de la Barán en tercera división hace ya pues prácticamente 30 años, cuando comenzábamos este programa, como el de Fran Peinado, como posteriormente el de Jorge Ato, que también era cadete. En fin, que siempre es importante, como está sucediendo con el equipo de segunda autonómica de la Barán, que haya esa escala y que la cantera comience a dar sus frutos. Parece que el trabajo al final tiene recompensa. Y en cuanto a este partido, al final no hubo goles, punto importante para la olla, el Palmeral 0, Club Deportivo Ya del Campo 0. Polideportivo, información deportiva local. En la 17ª jornada, marcadores, además del conocido ya del Club Deportivo Ya del Campo: Ciudad de Mula 0, Santomera 1, Cejín 1, Independiente de Ceuta 0, Altorreal 2, Esparragal 2, Ciudad de Yecla 0, Calasparra 5, y descansó el Cabezo de Torres B. Líder Ciudad de Calasparra con 35 puntos, segundo Santomera con 34, continúa el codo a codo entre ambos para determinar las 2 primeras posiciones, tercero Cejín con 30, cuarto el Palmeral con 28, Altorreal cuenta con 24, Ciudad de Yecla 18, séptimo es el Club Deportivo Ya del Campo con 17, a continuación octavo Ciudad de Mula 16, noveno Independiente de Ceutí con 13, y cierran la tabla Atlético Cabezo de Torres B y Centro Deportes Esparragal, ambos con 11 puntos en su casillero. Seguimos con fútbol, bajamos otra categoría, hablamos de la segunda autonómica, y en la mañana de ayer domingo un interesante y entretenido partido el que se disputaba en el Polideportivo Municipal entre la Barán B y el Cotillas. Al final 3-1 para el equipo que dirige Juan Maguirao, un equipo que formaba con Israel en portería, Dani Ato, Juanvi, Melchor y Javi Salmerón en defensa, Óscar Pacheco y Mauri por delante, con Alex Seco en banda derecha, Cosme en la izquierda y Sergio
y Sergio Marieta y Álvaro Ato como hombres más adelantados. Lo cierto es que el Cotillas es un equipo que estaba en línea ascendente, que está cerca de los puestos de cabeza, que quiere ascender y de hecho se adelantó en el marcador en el minuto 15, obra de Andrés, quizás su delantero más destacado, pero en el 38 Mauri conseguía el tanto del empate. En la segunda mitad y después de una jugada con un gol fantasma del equipo del Cotillas que lanzó una falta, de nuevo Andrés, que pegó en el larguero y botó para unos dentro de la línea, para otros en la misma línea. La verdad es que, siéndole sincero, he visto incluso un vídeo y no puedo certificar si entró o no. Pero lo cierto es que, aunque parecía que el balón iba a entrar, un delantero, un compañero del lanzador de la falta que se encontraba en posición antirreglamentaria, remachó finalmente el balón, el juez de línea señaló el fuera de juego y por tanto el gol fue anulado. Con posterioridad, en el minuto 72, como no, Cosme en un tiro raso cruzado hacía el 2-1 y finalmente en el 87 de nuevo Cosme establecía el 3-1 definitivo, dándole una victoria importante al equipo abaranero, que es sexto con 20 puntos y aunque tiene a los de por encima con 4 puntos de distancia, pues sin duda realizando un partido muy completo y disfrutando del fútbol y forjando a esos jugadores que sin duda están pidiendo paso en el primer equipo. En cuanto al resto de categorías, pues fue una jornada bastante positiva, aunque algún resultado no fue tanto como pensábamos. Por ejemplo, en juveniles, Abarán 2, Cuarto Distrito 2, y es que el equipo abaranero se complicó sobremanera con 2 tantos en la segunda parte de los de Jumilla, que costó mucho neutralizar. Y aunque se intentó la victoria, finalmente no se pudo conseguir. Victoria importante está así en categoría cadete. Club Deportivo Ya del Campo 6, Ceutí Atlético 0. Parece que el equipo va cogiendo la onda. Otra victoria, en este caso en segunda infantil, Yecla Club de Fútbol 0, Club Deportivo Ya del Campo 3. En tercera infantil hablamos de la primera derrota de este fin de semana, Escuela de Fútbol de Molina 2, Abarán 0. Recordemos que descansó el equipo de La Hoya. En segunda Levina, el Torreala 1, Club Deportivo Ya del Campo 4, otra victoria importante en la que ha sido una de las mejores o quizá la mejor semana de las bases del Club Deportivo Ya del Campo. En tercera Levín, Abarán 4, Blanca 10, el derbi con 2 jugadores del Abarán, Ismael en bando local y Parra en el visitante. En cuanto a los banquillos, pues con muchos goles, pero finalmente con victoria contundente para los visitantes. En categoría Benjamín, doble victoria, Club Deportivo Ya del Campo 3, el Puntal 2 y Atlético Torreño 1, Abarán 5, un equipo que sigue siendo líder. Para terminar con el fútbol, otra de las pocas derrotas de este fin de semana, afortunadamente, en prebenjamines, Club Deportivo Ya del Campo 0, Lorquí 4. Polideportivo, información deportiva local. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano y del que, bajo mi punto de vista, era el gran partido de la jornada y no decepcionó para nada. Hablamos de la segunda división masculina y del choque entre 2 de los aspirantes a la primera plaza, 2 equipos que sin duda van a estar en el playoff final. Asociación Abaranera 32, Maristas Ademur 30. Un partido con muchas alternativas en el marcador. De hecho, en la primera parte, salvo los primeros 10 minutos en que el equipo de casa ganaba 6-5, pues hubo un vuelco al marcador y posteriormente fue el equipo marista quien tuvo ventajas, 7-9 en el 15, 8-12, 12-14 y 14-16 al descanso. En cambio, en la segunda mitad reaccionó pronto el equipo que dirige Adolfo Carrillo y así en el minuto 35 el marcador se había apretado 17-18, pero en el 40 ya mandaba el equipo local, 23-21. 25-23 era el electrónico en el Ecuador de la segunda parte, que pasó a ser 28-25 en el minuto 50, se pasó a una máxima ventaja de 5 goles con el 30-25 cuando quedaban unos 12 minutos, con lo que se superaba incluso el golaveraje particular. Abarán había perdido en la cancha de Maristas por 4 goles, 36-32. De hecho, esa distancia era la que había en el minuto 55, 31-27, pero hubo que sufrir hasta el último instante porque una serie de desaciertos, sobre todo en los lanzamientos en línea de 6 metros, incluido un lanzamiento de pena máxima, pues hicieron que el equipo rival acortara distancia
que con el 31-30, tras un nuevo error, hubiera contraataque de los visitantes, que el pase largo del portero afortunadamente lo interceptara tan hábil como siempre Rubén Alcaraz para efectuar una última contra y marcar el gol que daba ese 32-30 y la victoria, merecida victoria, para los de casa en un partido muy intenso. Un partido en el que hubo poco movimiento de banquillo por la intensidad y por el buen partido que estaban realizando muchos de los jugadores que estaban en pista a pesar del cansancio. Así los porteros Ismael y David no llegaron a jugar, como los jugadores de campo, Pedro Jesús Gallego, Adrián Valera y Miguel Morte, a pesar de que en el acta, por arte de Birli Birloque, aparece con 3 goles. Ya lo decimos en muchas ocasiones, que no son las actas muy de fiar, y más cuando hay un cronometrador bastante novato, como el que el sábado acompañaba a los señores Ordóñez y Dolera, que eran los árbitros del partido, y que lo llevaron con bastante buen tino, con 6 exclusiones en el equipo de casa y con 2, 4 y hasta 3, 7 en el equipo rival, 2 de ellas a su pivote Antonio Egea por protestar y por incidir en la protesta, lo que le impidió jugar los últimos 10 minutos de partido y estar 4 minutos en inferioridad. Los jugadores que sí actuaron: Fernando anotó 2 goles, Alejandro Martínez 3, todo esto, insisto, según acta, Rubén Alcaraz 7, José Antonio Mosó, que ocupó la portería durante todo el encuentro, Miguelón 8, Alberto Dolera 1, Rafa Pérez 1, John, que no anotó, Jesús Saurín 4, Alejandro Juárez 3. En fin, una referencia a lo de los goles, porque digo, no es demasiado de fiar. Pero indudablemente fue un partido que no lo vamos a poner al nivel de los que hemos estado viendo del Mundial. Por cierto, enhorabuena a la selección española, a los hispanos, por la medalla de bronce conseguida ayer. Es un auténtico espectáculo, pero también fue un espectáculo este partido, que acabó con victoria del equipo de casa en un buen ambiente en la tarde del sábado. Abaranera 32, Ademur 30. Resultado: 12ª jornada, Real Murcia 35, Cotillas 19, UCAM Murcia 30, Bullense 23, Loma Roldán 32, Jumilla 25, no hubo sorpresas, y el partido CAS Cartagena B, Puerto Lumbreras, que está aplazado además del 32-30 que ya hemos comentado. En la tabla, líder siendo UCAM Murcia con 22 puntos, solamente una derrota, segundo Ademur con 18, tercero Asociación Abaranera también con 18, ahora mismo prácticamente empatado a todo, pero golaveraje a favor del equipo marista. Cuarto es el CAS Cartagena con 15 puntos, 3 menos que el primero y segundo clasificado, pero con un partido menos. Quinto, Loma Roldán con 14, sexto Bullense con 11, séptimo Puerto Lumbreras con 11. Yo creo que los 3 aspirantes todavía a ocupar la 4ª plaza, teniendo en cuenta además que Puerto Lumbreras tiene un partido menos. Y eso es bueno porque les va a hacer pelear en todos y cada uno de los encuentros. Ya sin opciones, Jumilla, que cuenta con 5 puntos, Real Murcia 4, cierra la tabla Cotillas con 0 puntos. Seguimos con más balonmano masculino. Recordemos, en categoría juvenil, Abaranera 18, Judesa 38, bastante ventaja para el equipo visitante, para el filial de Ademur, ante una asociación abaranera que sigue peleando, que sigue luchando, pero con muchos jugadores cadetes, insisto, en este equipo juvenil. Indudablemente es época de trabajar y aprender. Precisamente en categoría cadete se jugaba partido en la mañana del domingo. Hubo balonmano cadete infantil que no anunciamos el pasado viernes, porque estos partidos se aplazaron en su día en diciembre y se acordaron a última hora, por lo que no teníamos reseña de los mismos. Pero fue también una bonita mañana de balonmano. En cadetes, Abaranera 19, Helio Croca 26, partido de la jornada octava, y en infantiles, partidazo de los nuestros, Abaranera 27, Helio Croca 13, con lo que el equipo de Abarán sigue siendo primero, 8 victorias y una sola derrota, empatado con UCAM Murcia, que tiene los mismos puntos. Los nuestros suman 288 goles a favor y 117 en contra, con un total de más 171, unos números espectaculares. En la ida ganaron precisamente a UCAM por 26-17,
el próximo fin de semana tienen que devolver la visita al cuadro universitario, y su única derrota se produjo precisamente en cancha del tercer clasificado del Bullense, que lleva solo una derrota más, y que resultó el partido más igualado, 24-23 para los propietarios del Juan Valera. Recordemos quiénes son los protagonistas, los chavales de este equipo infantil que está despertando la ilusión, y creo que la afición por el balonmano a muchos, sobre todo familiares de chavales que hasta el momento quizá desconocían este deporte, este tan bonito deporte. Jorge Buitrago, que anotó 2 goles, Diego Camacho 1, Adrián Amorós 6, Sergio Martínez Losa, Cristianato 2, Félix Delgado 5, Martín Tornero 2, Álvaro Molina, Antonio Ríos 8, Daniel Palazón 1 y José María Pérez. Estos fueron los valientes, dirigidos por Adolfo Carrillo, que nos hicieron delitar en la mañana del domingo. Polideportivo, información deportiva local. En cuanto al balonmano femenino, un resultado un tanto sorpresivo en Primera División, Águilas 19, Abaranera 19, y también fue pues quizá inesperado, sobre todo por la forma en que se produjo, ya que el equipo de Abarán, aunque empezó perdiendo en los primeros 15 minutos, lograba el empate. La primera parte estuvo igualada hasta el minuto 25, donde lograron una ventaja de 3 goles, 5-8, se fueron al descanso con 4, 6-10, lograron mantener la ventaja, incluso ampliarla en el minuto 10 de la segunda parte con el 9-14, pero a partir de ahí el equipo comenzó a perder ventaja, el rival comenzó a creer, y de hecho hizo 5 goles en esos el equipo de Abarán, 5 goles en esos últimos 20 minutos, por 10 el equipo rival, dobló el número de goles. Un tanto impensable, pero bueno, un resultado, un pequeño pinchazo que hace perder un poquito de comba en la tabla clasificatoria, pero no obstante sigue siendo determinante para intentar obtener la primera posición a final de liga regular, ganar al Real Murcia en su cancha, una tarea bastante difícil, pero que es la misma con este resultado que si se hubiera obtenido la victoria. Inés Carrillo, Silvia Molina, Carmen Morte, Dulce María Eguigure con 1 gol, Ana María Molina con 3, Gisela Marín 5, Yasmina Romero 4, Lucía Romero 4, Marta Morte 1, Julia María López 1 y Carlota Linares fueron las protagonistas, dirigidas por Antonio García, en este partido disputado en la tarde del sábado en tierras aguileñas, que acabó en empate. En la clasificación, los resultados: Bullense 36, Cieza 20, un resultado demasiado abultado, Águilas 19, Abaranera 19 y UCAM B 28, Cartagena 18. Descansó el líder Real Murcia, que ahora tiene los mismos puntos que Abarán. Ellas suman 16 puntos, Asociación Abaranera 15, tercero es Águilas con 10, cuarto UCAM B con 10. Cieza tiene 8, Bullense 7, seguirán peleando, y último clasificado CAP Cartagena, que todavía no sabe lo que es puntuar. El choque de juveniles entre Águilas y Abaranera, que en principio estaba previsto también para la tarde del sábado, finalmente fue aplazado, de acuerdo de los equipos. En cadetes, victoria amplia, holgada en el Carlos García, Jumilla 10, Abaranera 32, y en infantiles todavía más amplia, un equipo que sí que aspira a pelear por las primeras posiciones, Jumilla 1, Abaranera 39. Para terminar con el mundo del balonmano, recordar que en el partido que se jugaba también en la mañana del sábado ante el líder, este impuso su ley, Abaranera 2, Judesa A 17. Polideportivo, información deportiva local. Una breve nota de atletismo, y es que Amanda Cano, otra semana más, como ya pueden ver en nuestra página web, ha sido subcampeona regional en 10 kilómetros marcha en la prueba celebrada en Jumilla, donde además su equipo Lucanas Leo ha conseguido ser campeón por equipos. La marcha vuelve a estar de moda en nuestro municipio. Y en baloncesto, pues una jornada bastante completa también la que se ha jugado este fin de semana.
3 de los 4 equipos, como suele ser habitual, con 2 victorias y una derrota. Vamos por partes. En categoría minibásquet femenino, el partido que daba comienzo a la jornada, se puso la única derrota en el pabellón Serrerías de Molina de Segura, Abarán Escuela Baloncesto 24, Real Murcia 43. Un partido en el que pues prácticamente nada pudo hacer el equipo abaranero ante la superioridad del cuadro del Real Murcia. Recordar que los 24 puntos fueron anotados por solo 3 de las jugadoras del equipo de Abraham. Yasmín El Fakir, que sumó 9, Luna Toledo 8 e Irene Torralba, que hizo 7. En fin, un equipo que no obstante está teniendo una buena temporada, pero que a veces se encuentra con rivales de, sobre todo de superior envergadura y con más experiencia, que están mucho más rodados. En categoría infantil masculina, en el derbi se produjo el resultado más amplio de la jornada. Abraham Escuela Baloncesto 63, Cieza 13. Bien es cierto que en el primer cuarto el marcador fue muy corto, los equipos parece que estaban muy fríos y no despegaban, pero a partir de ahí el equipo abaranero comenzó a mejorar su rendimiento, comenzó a mejorar sus prestaciones, también donde hay que destacar el debut de Hugo Garrillo, y fue una auténtica ametralladora, llegando a conseguir esos 63 puntos. El máximo anotador fue Brian Molina Garro, que sumó 24, seguido por Ángel Hortelano Saurín, que hizo en su cuenta particular 14 puntos. Y también por la tarde hubo victoria en la mañana del domingo, concretamente, del equipo cadete en el partido más disputado sin duda de los que han tenido nuestros equipos este fin de semana. Abarán Escuela Baloncesto 57, Alhama 53. A pesar de que el equipo rival se halla en los puestos bajos de la tabla clasificatoria y el equipo de Abarán es segundo clasificado, pues la verdad es que les plantó cara el equipo alameño, que estuvo muy guerrillero durante todo el partido y de hecho hasta los últimos instantes no se solventó el partido. Un partido con muchísima emoción, con mucho interés y con mucha afición entre los aficionados, entre las gradas del IES Villa de Abarán. Indudablemente una victoria importante donde destacan los 24 puntos de Elena Carrasco Guardiola, a pesar del constipado con que tuvo que jugar el partido, y los 15 de Valeria Molina, que suele ser habitual entre las máximas anotadoras del equipo. En fin, creo que una jornada muy positiva y ya, como nos dicen desde el club, preparando los partidos de la siguiente, donde entrará en juego el minibásquet masculino, descansará el femenino, pero volverán a estar en liza tanto infantil como cadete. En fin, que el baloncesto sigue, que el deporte sigue y que el próximo fin de semana tenemos de nuevo partidos interesantísimos en todas y cada una de las modalidades que habitualmente seguimos en este programa. Darle enhorabuena a todos a los que hayan conseguido buen resultado este fin de semana y mandar mucho ánimo a todos aquellos que no lo han conseguido y que sepan que a partir de ya, de mañana mismo, hay que volver a los entrenamientos para estar en la mejor disposición en el siguiente partido. Y a todos ustedes, pues como siempre también, gracias por su estimada atención, espero que el programa haya sido de su agrado y recuerden que el próximo viernes, tenemos de nuevo una cita aquí con todo el deporte local en Radio Abarán, en Polideportivo. Gracias, feliz semana y hasta entonces.